Muy buenas tardes. Bueno, somos súper puntuales, ¿eh? Parecemos como los del norte, los british. Así que bueno, me alegro mucho de que estéis ahí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, hoy hablamos de endometriosis, ¿no? Una patología que es muy frecuente, ¿no? En mujeres, tienen un gran nivel de incidencia y bueno, a ver si, bueno, muchas de vosotras tenéis esta patología o queréis saber cositas y me preguntáis como siempre, o si conocéis a personas que lo tengan y bueno, y vamos a ver un poco cómo mejorar la calidad de vida y la situación de partida de todas las pacientes que tengan endometriosis, y vamos a intentarlo a través de la alimentación. En fisioterapia se trabaja mucho también la endometriosis, tiene muchísima mejora, y bueno, vamos a hacer una vertiente aparte de fisioterapia, pues por nutrición. Muy buenas tardes a todas las personas que os estáis incorporando. A las 5 de la tarde somos así como muy puntuales. Voy a ponerlo así, que estemos entrando, me pongo el reloj porque después de mí viene Cristian, nos va a hacer mover el cuerpo, así que vamos estando así. Nada, bueno, ya son las 5:01, nosotros empezamos y como sabéis que siempre hago una elipsis, pues me repetiré, y para todas las personas que se vayan incorporando. Muy buenas tardes. Alimentación y endometriosis. Vamos a empezar explicando qué es la endometriosis, ¿no? La endometriosis es una enfermedad que cursa con una inflamación crónica y va a depender de los estrógenos, no es estrógenos dependiente. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas y nosotras las vamos a tener, ¿no?, en la primera parte del ciclo menstrual, es cuando más altos están nuestros niveles de estrógenos. ¿Qué ocurre? Que parte de nuestro endometrio no se va a poder expulsar bien y no lo podemos encontrar en otras cavidades de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso nosotros no podemos encontrar tejido endometrial en nuestros pulmones. Es decir, que como es una enfermedad que cursa de una manera crónica a lo largo de nuestra vida, es muy importante que todas las pacientes que tengan endometriosis, bueno, pues sepan en qué consiste su enfermedad, cómo se agrava la enfermedad y qué efectos negativos o qué incidencias pueden tener, porque más o menos hay un 20% de la población fértil a la de chicas fértiles a las que van a cursar o les va a afectar esta patología, y el grandísimo problema es que estas personas casi en un 30-35% van a presentar infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer si tenemos una endometriosis y estamos buscando un hijo? Bueno, pues preparar el cuerpo lo máximo posible para intentar tener más opciones entre las pocas que ya tenemos, o incluso si acudimos a reproducción asistida, que tengamos alguna posibilidad de que ese embrión se aloje, porque el endometrio, ¿no?, es ese tejido que se va a engrosar mientras que nosotras estamos preparándonos, ¿no?, desde que se hace una maduración y sale el folículo, el tejido endometrial se va a ensanchar, porque si se produce la fecundación, si el espermatozoide se encuentra con el ovocito, ese embrión se va a alojar en ese tejido endometrial hasta que se forme la placenta y hasta que haya un cordón umbilical. Ese tejido es un tejido que está muy irrigado, tremendamente irrigado. Yo siempre digo que cuando nosotras tenemos la regla, todos esos coagulones que nos salen es tejido endometrial. Entonces, las mujeres que tienen una endometriosis, lo que no están haciendo es una retirada de ese tejido, y esto nos va a generar problemas de esto de que migren a otros tejidos o que este endometrio se quede grueso y cuando quiera entrar el embrión esté muy duro y no pueda atravesar esa pared endometrial y no podamos, pues, tener un embarazo.
Las palabras mágicas o de lo que tenemos que estar muy pendientes. Muy buenas tardes a todas las personas que os estáis incorporando. Las palabras mágicas o de lo que tenemos que estar muy atentas en alimentación o en cómo abordar la nutrición es ver cómo nos afecta en nuestro día a día. A mí, pues patologías como el síndrome de ovario poliquístico o poliquístico o la endometriosis, a mí me gusta mucho verla en consulta porque hay muchos hábitos de vida que pueden estar haciendo que nuestros estrógenos no estén funcionando bien o que estemos generando demasiada cantidad y sin darnos cuenta. Pero como lo que yo quiero decir son, oye, pues unos consejos generales para que nosotras digamos, pues eso yo no lo estoy haciendo, o fíjate, yo lo estoy haciendo y pensaba que no me venía mal, vale, para que nosotras tengamos esta información en concepto y que la tengamos así. Vale, pues las dos palabras que son muy importantes, o bueno, lo que nos tenemos que centrar cuando tenemos endometriosis, nos vamos a tener que centrar en nuestros depósitos de grasa. En nuestros depósitos de grasa, pero sobre todo en los depósitos de grasa que almacenemos en todo lo que es nuestro vientre, todo lo que es nuestra cintura, porque toda la grasa que nosotras almacenemos a esa distancia va a generar inflamación. Y como esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria, cuanto mayores sean nuestros niveles de inflamación, mayor va a ser nuestro dolor. Con lo cual, lo primero que tenemos que intentar es que los depósitos de grasa a nivel ventral y en la zona media de nuestro cuerpo, en lo que es nuestra cinturita y en nuestro vientre, sea la menor posible, que intentemos estar en unos depósitos de grasa adecuados para nosotras. Yo siempre digo que un mal síntoma en mis pacientes es cuando su ombligo, imaginaros que este es su ombliguito y que este es la zona que tiene en el vientre, ¿no? Aquí detrás estaría todo su aparato reproductor femenino. Cuando las mujeres tenemos esta constitución y este acúmulo de grasa aquí, la inflamación va a ser muchísimo mayor. Lo que tendríamos que conseguir es ir poco a poco disminuyendo esos depósitos de grasa de manera que, independientemente que imaginaros que, oye, pues tengo más grasa de la que necesito, pero que no haya nunca más vientre que cintura, ¿vale? Tenemos que intentar que esto esté recto porque así ya sé que el acúmulo de grasa es menor y que el nivel de inflamación es muchísimo menor. Bueno, a todas aquellas personas que os estáis incorporando, nada, estábamos explicando que esto es una enfermedad inflamatoria y que la inflamación lo que nos va a dar es dolor y que una de las cosas que van a aumentar los niveles de inflamación es donde depositemos la grasa. Y como dices tú, ay, mira, me temo que esta soy yo, ¿vale? Pues lo que tendríamos que intentar es conseguir no depositar grasa aquí, ¿no? Que nuestros depósitos de grasa sean óptimos. Y eso sí que lo podemos conseguir a través de tener una vida activa, por supuesto, pero de la alimentación. La alimentación va a incidir decisivamente en nuestros depósitos de grasa. Esta enfermedad cursa con inflamación. Así que también tenemos que estar muy atentos de qué alimentos o qué actos o qué pautas tenemos nosotros que van a hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, qué hábitos yo tengo. Por ejemplo, pues si yo soy una persona que toma o yo qué sé, o que fuma mucho, el tabaco va a aumentar mis niveles de inflamación. Estamos hablando, sí, Isabel, la tripa es lo más difícil de quitar porque esa inflamación se cronifica, pero en el momento que corrijamos los niveles de inflamación vamos a poder movilizar esos depósitos de grasa. Entonces, tenemos que ver si tenemos hábitos tóxicos que estén haciendo que esos niveles de inflamación aumenten, o también vamos a aumentar o vamos a hacer que la endometriosis se complique cuando nuestro microbiota no está adecuada, cuando hay una alteración en nuestro microbioma. Bueno, se habla de la microbiota intestinal y en el endometrio se está hablando ya los últimos estudios, aunque bueno,
se está empezando a mirar y se está empezando a investigar cómo nosotros tenemos también fundamentalmente dentro de nuestro endometrio lactobacillus, ¿no? Son las bacterias que abundan en mayor cantidad dentro de nuestro endometrio porque van a hacer que el pH sea óptimo para potenciar esa fertilidad. Así que cuando nosotros tenemos hábitos de alimentación que esquilman esa microbiota, también vamos a hacer que nuestra enfermedad sea peor. ¿Qué puede esquilmar nuestra microbiota? Pues bueno, pues tomar mucha cantidad por ejemplo, de aditivos, ¿no? Yo me tomo un chicle y eso tiene un edulcorante. Yo me tomo un refresco y eso tiene un edulcorante. Yo me tomo una pizza de la marca Margarita y eso va a tener muchos edulcorantes, muchos conservantes. El sumatorio va a ser muy agresivo para esa microbiota, con lo cual también tenemos que estar muy atentos a la microbiota. Tenemos que estar muy atentas a qué cantidad de grasa almacenamos, sobre todo a nivel ventral y dentro del vientre, de la cinturita, en la zona del vientre. Si estamos teniendo hábitos que sean inflamatorios, como por ejemplo el tabaco, que es un hábito que genera mucha inflamación, o el ser sedentarias también es un hábito que nos genera inflamación. Si nosotros estamos comiendo de manera que alteramos nuestra microbiota, tanto intestinal como la microbiota o el microbioma endometrial, también tenemos que estar muy atentas a eso. Y por último, esta enfermedad va a causar mucho estrés oxidativo. Vamos a ver si yo me voy a explicar. Al final el estrés es la oxidación es un desequilibrio entre mi capacidad de neutralizar esa oxidación, porque nosotras nos oxidamos por el simple hecho de respirar. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad suficiente de antioxidantes, voy a poder neutralizar esas especies reactivas de oxígeno, o no, o de repente tengo muchísima oxidación. Yo en otras charlas ya lo he dicho y ahora me repito porque creo que visualmente es muy potente. Si nosotras no corregimos esa oxidación, al final va a haber muy poca calidad de vida, con lo cual también los antioxidantes van a ser parte muy importante o muy fundamental en esa mejora de la calidad de vida. Siempre pongo este ejemplo. Imaginémonos un hierro. Un hierro, voy a poner esto, si esto fuese una barra de hierro, yo por mucho que apretase no la podría partir. Pero si a esta barra de hierro un día, otro día, otro día, otro día, otro día, le echo agua, o en este caso voy a hacer lo que sea mucho más agresivo, le echo agua del mar, ¿vale? Lo tengo delante del mar, este hierro se va a ir oxidando y cuando ya esté oxidado va a ser muy fácil que se produzca esa fragilidad. Pues en nuestro cuerpo va a ser igual, esa oxidación se va a producir sobre las membranas celulares y van a hacer que nuestras células funcionen de manera diferente. Así que tenemos que estar muy atentas también con la oxidación, ¿no? Con qué genera oxidación en nuestro cuerpo, ¿no? El alcohol va a generar oxidación, el vivir en una ciudad va a generar oxidación, el comer de cierta manera, ya lo vamos a ver, ¿no? Si hacemos cosas a la barbacoa, se van a generar más especies, más radicales libres y vamos a tener mayores problemas. Y después están tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Todo eso lo que le llamo los disruptores, ¿no? Los disruptores endocrinos, ¿no? O alimentos como la soja, ¿no? Que la soja tiene isoflavona y se comporta, bueno, los como fitoestrógenos y entonces se van a comportar como nuestras hormonas sexuales femeninas. Entonces, oye, es que vamos a generar más cantidad de estrógeno y cuanto más desequilibrados estén nuestros estrógenos, nuestra calidad de vida va a ser peor, ¿vale? Entonces,
Con estos caballos de batalla, que los voy a repetir y así para todas aquellas personas que estéis llegando, muy buenas tardes, vamos a trabajar y vamos a empezar con ello, es donde nosotras tenemos que poner foco y ya veréis que el foco lo vamos a hacer de manera grupal, no me voy a fijar solamente en uno de los dedos. Tenemos que poner foco a dónde estamos acumulando nuestra grasa, sobre todo si la grasa está a nivel ventral. Tenemos que poner foco en qué cantidad de inflamación están generando tanto nuestros hábitos. Isabel dice casi nada de soja. Ahí está, porque hay mucha controversia. La soja en principio no es una grandísima aliada. Mira, en consulta lo que se suele hacer es retirar, ¿vale? En consulta ponemos la carta a los Reyes Magos, es decir, ponemos todos aquellos alimentos que nos vienen mejor y después vamos incorporando, porque lo bueno de las pacientes con endometriosis como una enfermedad crónica, el dolor se detecta muy rápido. Así que por ahora, en principio, veréis que la soja es algo que voy a quitar. ¿Vale? Pues tenemos que estar atentos a esa inflamación, ya sea por hábitos o ya sea por alimentos, que ahora lo vamos a ver nosotras. Tenemos que estar muy atentas a la calidad de todos esos seres que hacen sinergia y que nos dan, todos esos seres vivos que hacen sinergia dentro de nuestro cuerpo y que nos dan calidad de vida. Es decir, tenemos que estar muy atentas a la microbiota, ¿vale? Y hablábamos de que los lactobacillus son los que más presentes están en nuestro tejido endometrial. Y tenemos que estar muy atentas a la oxidación, ¿vale? Entonces, estos son como nuestros 4 caballos de batalla y sobre lo que tenemos que pivotar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo miramos de manera aislada, nosotras no vamos a tener una mejoría. Las pacientes o vosotras que tenéis endometriosis no vais a tener una mejoría, porque yo puedo decir, oye, pues para quitarme la grasa corporal, nada, hago una dieta súper restrictiva y ya con eso voy a mejorar. O para corregir mi inflamación, bueno, que una de las terapias está, ¿no? Tomarse antiinflamatorios no esteroideos y ya está. Y entonces, como yo ya me está diciendo que la inflamación me provoca dolor y que el dolor me va a disminuir la calidad de vida, pues me tomo un antiinflamatorio. Uy, antioxidante, pues yo he leído que la coenzima Q10 tiene un poder muy antioxidante y entonces me voy a suplementar con coenzima Q10. O la microbiota, me tomo un pre o un probiótico y ya está todo solucionado. Pero sigo tomando soja, sigo tomando lácteos, sigo no teniendo una ingesta suficiente, una exposición al sol suficiente y no teniendo una ingesta óptima de vitamina D, no teniendo una ingesta suficiente de flavonoides o de carotíneos. Entonces, al final, no quiero que nuestra alimentación o que nuestra enfermedad crónica la tengamos que controlar mediante la suplementación. La suplementación es una grandísima aliada para que llegue a donde nosotras no llegamos. Pero lo primero que yo os pido es, vamos a intentar hacer una limpieza, vamos a adquirir hábitos de vida un poco más saludables y si aún ahí no llego, metemos una suplementación alimentaria, en este caso, que es lo que a mí me concierne. Pero todas aquellas chicas que tengáis endometriosis, deberíais de hacer fisioterapia. O sea, es muy importante que trabajéis vuestro suelo pélvico para ver cómo tenéis el tono, es muy importante y eso es como ir a la peluquería. Es decir, una vez al mes al menos deberíais de hacerlo y eso es un hábito de vida saludable que va a mejorar mucho vuestras calidades de vida. Pero de nada me vale ir a fisioterapia si después soy sedentaria, si después tengo hábitos tóxicos o si después no cuido mi alimentación. Vamos a hacer un todo y vamos a empezar por ahí. ¿Qué alimentos son los que más nos van a ayudar a nivel de antioxidantes? Bueno, pues a nivel de antioxidantes nos van a ayudar mucho los alimentos que son rojos y los alimentos que son naranja, flavonoides, carotenos, ¿vale? Como nosotros no comemos nutrientes, a mí siempre me gusta explicaroslo con colores. ¿Significa que es que el verde no es interesante o el morado de una berenjena no es interesante? No, significa que nosotras tenemos que procurar que a lo largo de nuestro día esos dos colores aparezcan en una o en más ocasiones. Cuanto más aparezcan, más capacidad antioxidante vamos a tener.
¿vale? Y con los antioxidantes quiero hacerlo muy bien. Entonces, oye, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser naranja, pueden ser mango, pueden ser calabaza, pueden ser zanahoria, pueden ser ciruelas, uvas rojas, fresas, frambuesas, arándanos, pero también en el verde como en el apio o en el perejil hay mucha vitamina C, que es un potente antioxidante, y también tenemos ahí esos flavonoides, con lo cual el rojo y el naranja pueden ser protagonistas, pero sí que nos interesan también complementarlos con todo. ¿Qué sería interesante? Que nosotros alternásemos esos alimentos de manera cruda y de manera cocinada. ¿Por qué? Porque estos micronutrientes o estos componentes pueden ser termolábiles y pueden ser hidrosolubles, con lo cual es muy interesante que nosotros lo alternemos de manera cruda y de manera cocinada, o cuando los cocinamos nos bebamos el caldo para no perder ninguno de ellos. ¿Por qué para mí es muy importante que los antioxidantes lo hagamos a través de los alimentos? Bueno, porque vamos a estar más saciadas, porque si vamos cogiendo fruta, vamos también aportando esa cantidad de fructosa que nos va a hacer tener menos voracidad para aquello que nos viene peor, como pueden ser bizcochos, harinas refinadas, azúcares simples, y sé que la cantidad de antioxidante que metemos o que ingerimos para nuestro cuerpo va a ser una que nos va a ayudar a que haga esa capa antioxidante. Si nosotros nos suplementamos con antioxidantes en mucha cantidad, los antioxidantes dentro de nuestro organismo se convierten en lo contrario, tienen un efecto prooxidativo, con lo cual estamos haciendo que nuestra endometriosis pues sea peor. Entonces, ya tenemos qué antioxidantes pueden ser, tanto verduras como frutas cocinadas y crudas, y si hacemos técnicas de cocción, pues que sean técnicas de cocción donde estas verduras y frutas no pierdan el agua, es decir, en lugar de haceros, imaginaros, una calabaza en la parrilla o una calabaza a la plancha, nos interesa mucho más hacer una calabaza cocida, porque el agua entra dentro del alimento y nosotros no hay nada que perdamos ahí. O yo qué sé, pues comernos mango, ¿no? Que se puede cocinar o también se puede comer crudo, ¿no? Lo vamos alternando de esa manera. Inflamación. En inflamación es muy complicado, y esto es lo más difícil que os puedo decir, porque en inflamación nos van a inflamar todo lo que sean harinas refinadas, y dentro de las harinas refinadas es como los equipos de fútbol. Hay gente que juega en regionales y hay gente que juega en primera división. Dentro de las harinas hay calidad de las harinas, así que si no os gustan las harinas integrales y vais a comer harinas refinadas, intentad que sean de la mayor calidad para que tengan menos cantidad de aditivos, con lo cual es muy importante. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre suficiente y no demasiado. Eso es, al final la vida es equilibrio, ¿no? Yo siempre el equilibrio, para que lo entendáis, lo explico con el dinero, ¿no? Si yo no tuviese nada de dinero, absolutamente nada de dinero, yo no estaría bien. O sea, para mí sería muy difícil un día más. Pero es que si yo tuviera 400.000 millones de euros, yo tampoco estaría bien, porque necesitaría aprender a gestionar todo ese dinero, ¿no? 400.000 millones de euros es un patrimonio tan grande que a mí me va a obligar a estar muy pendiente de eso. ¿El problema es el dinero? No, el problema es la palabra poco y la palabra mucho. Tenemos que intentar encontrar el punto medio. Con la suplementación es muy fácil pasarnos. Si no estamos atentos a lo que comemos, es muy fácil quedarnos cortos. Por eso yo quiero que estemos muy atentos y que miremos los alimentos no solo de una forma gastrónoma, que tiene que gustarnos efectivamente lo que comemos, sino también de una forma nutricional, bueno en boca, bueno en el cuerpo. Y esta es una frase que es como un mantra, que la repito muchísimo. Así que lo tenemos que hacer así.
¿Qué nos genera inflamación? Bueno, pues todas las grasas que se hayan modificado genéticamente, son lo que se llaman todas las grasas transgénicas. Las grasas transgénicas no suelen ser de consumo consciente, es decir, yo no voy a coger un aceite transgénico de manera consciente. Estas grasas suelen estar presentes en alimentos que ya vienen hechos. Cuando la industria alimentaria cocina para nosotros, puede que sí o puede que no, pero donde lo vais a encontrar y donde sí que os pueden meter un gol, os podéis meter un gol vosotras pensando que no lo tiene y sí lo tiene, es en todas esas comidas hechas, ¿no? Como pueden ser las lasañas, o pueden ser los donuts, o pueden ser, bueno, se llaman las rosquillas, para no ser publicidad, ¿no? Bueno, pues las rosquillas de azúcar, o pueden ser pizzas, ¿no? O pueden ser, yo qué sé, palmeras de chocolate, es decir, todas estas cosas suelen utilizar este tipo de grasas porque son grasas mucho más baratas. Y como son alimentos que vamos buscando por su sabor, la grasa tiene una gran potencia de sabor y entonces son muy interesantes. Así que a todas nosotras os recomiendo que nada de meter pereza en nuestra vida y en lugar de hacernos una lasaña, compremos una lasaña hecha, porque aunque pensemos que esa lasaña va a llevar exactamente los mismos ingredientes que lo que nosotros haríamos en nuestra cocina, podríais estar engañando por esos aditivos, esos conservantes y esas grasas trans que puedan contener. ¿Vale? Muy buenas tardes a todos los que vais llegando. Con lo cual, el primer punto es, ojo con el tipo de grasa que nosotras comemos. Y después, al final, cuando nosotros comemos fuentes proteicas provenientes de animales, ahí también estamos haciendo un aporte muy interesante en grasa. ¿Qué es lo que nosotras tendríamos que evitar? Aquellos animales que son más ricos en grasa o aquellas partes del animal que son más ricas en grasa. Es decir, para que sepáis si un alimento es muy rico o muy pobre en grasa, tenéis que ver qué potencia de sabor tiene. Si tiene mucha potencia de sabor, lo que os está indicando es que tiene mucha cantidad de grasa. Y si tiene poca potencia de sabor, lo que os está indicando es que tiene poca cantidad de grasa. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo comparo un trozo de cordero con un trozo de conejo, cuando yo lo pruebo, indiscutiblemente el cordero va a tener más potencia de sabor que el conejo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el cordero tiene más cantidad de grasa que el conejo. Si nosotras tenemos una endometriosis, el cordero no es un grandísimo aliado para nosotras. ¿Significa que no podemos comer cordero? No, significa que es lo que estamos hablando. Como no es un grandísimo aliado, lo vamos a hacer de una manera ocasional, que no sea un consumo frecuente. Y aquí, en la palabra ocasional, siempre en nutrición, pues tenemos nuestros debates, ¿no? Porque la gente piensa ocasional una vez a la semana. Bueno, pues una vez a la semana no es ocasional, una vez a la semana es semanal. Una vez a la quincena es quincenal y una vez al mes es mensual, ¿vale? Entonces, ocasional es que de repente aparezca por ahí. Si nosotros lo hacemos 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año, eso es un consumo ocasional. Y como sé que es un alimento que no me viene bien, siempre aquellos alimentos que no nos vengan bien, no hagáis un consumo muy continuado. Oye, es que Mónica dijo que podían comer cordero 4 veces al año, pues me lo voy a comer el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Vale, pues no. Bueno, lo he dicho mal, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, sí, 4 días seguidos. Vale, eso al final está generando mucha inflamación en vuestro cuerpo y está haciendo que vuestra calidad de vida sea peor. Entonces, hay que evitar alimentos como el cordero, ¿no? Que tienen mucha cantidad de grasa o partes del animal que puedan ser más ricos en grasa. Por ejemplo, no es lo mismo comerse unas manitas de cerdo
que comerse un solomillo de cerdo. Lo que nos está generando inflamación es la grasa que tiene ese cerdo. La parte del solomillo es más magra que la parte de las manitas, con lo cual las manitas vuelven a ser de consumo ocasional y el cerdo, para todas aquellas personas que comáis carne o que cojáis fuentes proteicas de animales, pues podría ser una cosa más interesante. Pero dentro de estas fuentes proteicas, nosotras también podemos comer animales que tengan mucha grasa, pero que tengan una grasa más antiinflamatoria. Y ahí lo que estamos hablando de grasas antiinflamatorias en animales, estamos hablando de ácidos grasos omega 3. Todos los pescados azules son grandísimos aliados para todas aquellas personas que tengáis endometriosis, ¿vale? Entonces, para nosotras es interesante el coger fuentes como como boquerones, como sardinas, porque lo que sí que se me ha ido la de esto es porque son más pequeñas también como fuente de mercurio, ¿vale? Vamos a intentar que nuestro cuerpo se contamine lo menos posible. Entonces, en lugar de ir hacia las especies más ricas en estos metales pesados, ¿vale? Vamos a ir hacia especies más pobres porque tienen un tamaño menor o tienen menor vida y por eso acumulan menos cantidad de contaminantes. Y aquí vuelvo otra vez, ¿no? Si los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios, me suplemento con un montón de ácidos grasos omega 3. Bueno, pues mucha cantidad de esa grasa se puede enranciar en nuestro cuerpo, es decir, se puede oxidar y aumentar nuestros niveles de inflamación, con lo cual me parece mucho más interesante que incorporemos fuentes de animales, para todas aquellas personas que comáis fuentes animales más magras o más ricas en ácidos grasos omega 3, que empezar directamente con la suplementación. También nos va a generar inflamación esos azúcares libres. Todo lo que son azúcares libres van a hacer que nuestro cuerpo segregue más cantidad de insulina y va a aumentar nuestros niveles de inflamación, con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado con todo ese azúcar que podéis no estar viéndolo, ¿no? El azúcar propio de los alimentos es algo que vuestro cuerpo va a poder digerir sin ningún problema, pero el azúcar libre es cuando nosotros, imaginaros, hacemos un zumo y ya sacamos del alimento y ponemos mucho más disponible ese azúcar. Ese impacto en sangre va a ser mayor y por lo tanto se va a elevar más los niveles de insulina para corregir esa hiperglucemia, con lo cual todas las bebidas que sean azucaradas no os viene bien, todo lo que sean zumos no os viene bien, o azúcares, ¿no?, de la bollería o de cualquier cosa, no nos viene bien. Aquí muchas veces en consulta nos dicen, bueno, es que yo tomo azúcar moreno, ¿vale? Y pensamos, o tomo miel, y pensamos que el azúcar moreno y la miel es mejor que el azúcar, ¿vale? De cuello para abajo, el azúcar moreno, el azúcar de caña, el azúcar de remolacha, que son los dos azúcares refinados, la miel, son exactamente iguales, son moléculas de glucosa y además van a ser alimentos que van a hacer que entre mucha cantidad de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. No es mejor, en el caso de la endometriosis, un azúcar, bueno, en el caso de la endometriosis, en cualquier caso, un azúcar integral que un azúcar refinado. Y no va a ser mejor, entre comillas, porque es mucho y entre comillas más saludable, dentro que todos los azúcares libres no son saludables, el tomarnos una panela, un azúcar moreno integral, que tomarnos un azúcar blanco refinado, porque ese azúcar integral lo que tiene es más cantidad de suciedad, es decir, a ver si yo me explico. Vale. Yo tengo este tapón. Si yo aquí he hecho un azúcar refinado, todo lo que hay aquí son unidades de glucosa, ¿no? Yo tengo sacarosa, que son un montón de unidades de glucosa. Pero si yo aquí he hecho un azúcar, que sea integral,
A ver si se, mira, si se dibuja. Como no lo he purificado, como no lo he refinado, vale, se ve que he puesto, hay trocitos, no sé si se ve muy bien, bueno, pues hay trocitos azules que he pintado ahí de azul que no son azúcar, que no son moléculas de sacarosa que yo voy a meter dentro del cuerpo, con lo cual tiene un menor impacto glucémico ese azúcar integral que un azúcar refinado. ¿Por qué tiene menor impacto glucémico? ¿Porque sea más saludable? No, porque tiene menos azúcar al contener en su mismo volumen otra cosa que no son unidades de sacarosa. A ver, pero bueno, voy a contestar una pregunta, pero bueno, no es lo mismo cómo se metaboliza la fructosa que ese azúcar refinado, miel, etcétera. Vale, ¿y pasa lo mismo con la miel que con el azúcar moreno? Sí, exactamente igual, ¿eh? La miel es azúcar dentro del cuerpo, o sea, la miel no, y la panela es azúcar integral. Entonces, si nosotras vamos a endulzar, pensad que si endulzáis con miel y endulzáis con panela, como tienen otros componentes que no son azúcar puro, por así decirlo, endulzan menos. Si os vale igual, es decir, yo me voy a echar una cucharada y a mí me da igual echarme una cucharada de azúcar blanca, echarme una cucharada de panela o echarme una cucharada de miel. Si gastronómicamente os da igual, que eso es lo que estoy haciendo de equivalente, siempre os vais a tener que tirar hacia la panela, ¿no? Porque es la que menos azúcar va a tener. Después la miel y en último caso cogeríamos el azúcar refinado. Aquí nos preguntaba, a ver, nos preguntaban, oye, pero no es lo mismo cómo se metaboliza la fructosa que ese azúcar refinado. La fructosa es el azúcar propio de la fruta, es el que se encuentra dentro de la fruta. ¿Qué ocurre? Que si yo el azúcar lo libero, lo pongo más disponible. Todo en nuestro cuerpo, independientemente de que yo tome leche, que estoy tomando un azúcar que se llama lactosa, yo tome azúcar de mesa, que estoy tomando un azúcar que se llama sacarosa, todo, absolutamente todo en nuestro cuerpo se va a convertir en glucosa. Cuando nos hacen un análisis de sangre, veréis que no sacan ningún otro tipo de azúcar de nuestra sangre. Cuanto más grandes sean las cadenas, más vamos a tardar en romper esas estructuras para conseguir la glucosa, que eso es lo que pasa con los almidones, ¿no? Con lo que vamos a hablar ahora, con los cereales que sostienen mucha cantidad de almidones. Pero si yo le meto fibra, si yo le pongo la palabra integral, va a haber una barrera que me va a impedir el que ese azúcar llegue más rápido o tan rápido a absorberse y por tanto al torrente sanguíneo. Esa fructosa es una molécula que tiene 5 carbonos y lo que nosotras comemos como combustible energético, lo que nosotras necesitamos es una glucosa que tiene 6 carboncitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la fructosa? Encontrar un carbono y se convierte en glucosa. ¿Qué ocurre? Que las sacarosas son 2 moléculas de glucosa. Sí, imaginaros que mis manos son glucosa. Yo parto y ya tengo rápidamente una molécula, o bueno, 2 moléculas de glucosa. Con la fructosa tardo más, porque imaginaros que estos son 5 dedos. Tengo que encontrar un dedito, ponerlo y sacarlo. Por eso, para todas aquellas personas que tienen que tener cuidado con la cantidad de azúcar que comen, y estoy pensando, ¿no?, en una patología como son los diabéticos, le van a decir que utilicen fructosa en lugar de azúcar de mesa, que son unidades de sacarosa. Pero eso no significa que para nosotras con endometriosis esa fructosa sea mejor que esa sacarosa o que esa panela integral. Lo que va a decir es que va a tardar más en llegar, pero esos azúcares libres a nosotras nos van a generar inflamación. ¿Qué sería lo ideal? Que adecuásemos nuestro paladar, que nosotras nos acostumbrásemos a comer los alimentos con el sabor propio que tienen. Es decir, aquellas personas que toméis café y tengáis que echarle un edulcorante o tengáis que echarle miel o tengáis que echarle azúcar o panela para tomároslo,
yo lo que haría es desandar y decir, si no os gusta el sabor del café, no lo camufléis, ¿vale? Aprendamos a tomar café, que el café es amargo, o dejemos el café. Igual nos pasa con el cacao. El cacao es amargo, pero cuando nosotras queremos comer chocolate, ahí ya vamos a, bueno, a una cosa que no es chocolate, que es el chocolate con leche, que ese sería el antiplan para todas las pacientes con endometriosis, a chocolate al 70, al 80, al 90. ¿Qué es lo que estamos buscando? Añadirle azúcares. ¿Un chocolate al 80% es más saludable que una semilla de cacao? No, porque una semilla de cacao es amarga y tiene toda la manteca de cacao, pero no tiene ese azúcar. ¿Un chocolate del 80% es más saludable que un chocolate con leche? Sí. ¿Un chocolate del 80% es bueno para nuestra endometriosis? No. Y por eso quiero que lo veáis de una manera global y no por esa cantidad de azúcar que tiene añadido. Ah, pues mira, le echo edulcorante y entonces hablábamos del principio, ¿no? De todos estos disruptores que con toda esta cantidad de edulcorante no nos venga bien. Así que quiero que estéis muy atentas en la inflamación, tanto en las fuentes proteicas como en esos azúcares libres y en esos alimentos refinados, que fundamentalmente los alimentos que nosotros comemos refinados son el azúcar y los cereales. Es lo que solemos que comer en la inflamación. La microbiota, ¿vale? La microbiota se va a ir estropeando un montón si nosotras tenemos estreñimiento. Entonces, todas aquellas pacientes que curséis con estreñimiento, tenemos que centrarnos en corregir ese estreñimiento, porque cuando tenemos esas fermentaciones que hacen en nuestro intestino, puede que eso que tengamos más abultado no sea grasa y que sea toda esa zona de inflamación. Entonces es muy interesante que nosotras veamos que puede estar alterando esa microbiota. El estreñimiento puede estar alterando esa microbiota. Un consumo muy rico de proteína también puede estar alterando, sobre todo si sois personas que utilizáis embutidos como tentempié, ¿no? Oye, pues yo el jamón o el lomo, eso va dejando más residuos y se queda durante mucho más tiempo en nuestros intestinos. No serían unos grandísimos aliados para vosotras. Todo lo que son los disruptores endocrinos, que los conocéis de sobra, ¿no? Todo lo que estamos hablando de, oye, pues toda la exposición que hacemos a cocinar o a calentar cosas dentro de plástico, o todo lo que hacemos a manera ambiental, o todos esos aditivos, o lo que estábamos hablando antes de la soja, ¿no? Cómo la soja puede hacer que mis hormonas, ¿no?, se comporten de manera diferente. Hábitos tóxicos que nos van a generar oxidación y que nos van a alterar esa microbiota, como puede ser el tabaquismo, ¿vale? El tabaquismo es una de las cosas que más va a hacernos daño en nuestra calidad de vida en endometriosis. Bueno, pues quitando esto, podemos decir, vale, ¿cómo o qué debemos comer? Vale, ya sabemos que tenemos que tener el naranja y el rojo con algo de verde, ¿no?, como de manera prioritaria, que si cogemos cereales sean integrales, y que tenemos que tener ojo o cuidado con las proteínas, sobre todo de origen animal, porque nos pueden dar estreñimiento o nos pueden estar aportando más cantidad de grasa que nos va a generar más inflamación. Con lo cual, yo sí que os invito, y ahora como estamos confinados, pues podemos permitirnoslo, ¿no?, un poquito más de experimentación, a que incorporéis las proteínas vegetales, que las proteínas vegetales se van a encontrar en las legumbres, en los frutos secos, que también con las semillas y los frutos secos vamos a bajar esos niveles de inflamación, a que comáis más proteína vegetal, vais a ver mejorada vuestra calidad de vida. Y ese tentempié, en lugar de ser un trozo de jamón serrano, ese tentempié puede ser un hummus, que se ve muy fácil, ¿no?, que es una proteína vegetal constituida, o que nos lo aportan los aminoácidos de los garbanzos y los aminoácidos del sésamo. Entonces, el comer
proteína vegetal, el que os hagáis ensalada donde mezclemos arroces con legumbres, o no tienen por qué estar en la misma comida, pueden estar a lo largo del día. Oye, yo me hago de tentempié unos frutos secos y me como unas lentejas, y ahí ya va a haber esa proteína vegetal. Pero que os hagáis las proteínas vegetales, es decir, las legumbres, en forma de ensalada, en forma de puré, en forma de revuelto, que yo siempre me gusta mucho el ejemplo este, ¿no? Del potaje este de garbanzo de Cuaresma, ¿no? Que se hace con bacalao. Bueno, pues igual que se le echa bacalao, pues no echarle bacalao, ¿no? Para ir bien, que el bacalao nos viene muy bien, para endometriosis, pero es porque estoy haciendo un ejemplo sin proteína vegetal, de proteína vegetal, sin proteína animal. Entonces, para que veáis vosotras cómo vais a estar más saciadas. Las legumbres son muy ricas en fibra, nos va a hacer ir al baño, vamos a desinflamarnos, vamos a tener menos dolor, al tener menos dolor nos vamos a mover más, al movernos más vamos a segregar más serotonina, vamos a estar mucho más felices y vamos a disminuir esos depósitos de grasa. La vitamina D es un potentísimo antiinflamatorio. Y la vitamina D es muy difícil comérsela, ¿vale? Es muy difícil comérsela, pero es muy fácil ahora que va llegando el buen tiempo. La vitamina B, bueno, la provitamina D se va a sintetizar en nuestra piel, con lo cual para nosotras deberíamos de marcárnoslo de manera terapéutica, es decir, todos los días al menos estoy 10 minutos con la mayor superficie de vuestro cuerpo al sol. De esta manera os estáis asegurando que vuestro organismo pueda utilizar la vitamina D y va a ser un grandísimo antiinflamatorio. Con lo cual, si nosotras nos lo ponemos de manera diaria, imaginaros qué ventaja vamos a tener. Los que viváis en el norte del mundo, ¿no? En Alaska, en Suecia, en Alemania, pues lo vais a tener más complicado y ahí sí que la suplementación va a ser muy interesante. Pero a todas aquellas personas que vivamos en el medio o en las partes de abajo del mundo, es decir, bueno, en la Antártida no, que está muy abajo, pero en los extremos no, en el medio, en zonas cálidas, sí que os lo propongo. ¿Qué nos interesa? Que la mayor parte de nuestro cuerpo nos dé ese sol, con lo cual ponernos a tomar el sol a las 2 de la tarde cuando el sol es cenital y se me va a calentar la cabeza y los hombros no tiene mucho sentido. Los soles de abajo son los que mejor nos vienen porque nos hacen. Entonces el amanecer y el atardecer, dar paseos al amanecer o ponernos al sol al amanecer y al atardecer es muy muy interesante, ¿vale? Para nosotras, es decir, es una forma de hacer algo antiinflamatorio, que ya recordemos que nuestra enfermedad es de inflamación crónica y podemos a través simplemente de tomar el sol tener mejor calidad de vida porque disminuimos nuestros niveles de inflamación. Preguntáis si se va a quedar en este live, es decir, lo voy a poner ahora, lo voy a guardar para que lo tengáis 24 horas expuesto y también lo vamos a colgar en YouTube. ¿Vale? O sea que lo podéis ver dentro de estas 24 horas o verlo 420.000 veces en nuestros canales de YouTube. O sea que eso no hay ningún problema y lo podéis tener. Mil gracias porque os esté gustando y os esté pareciendo valiosa esta información. Microbiota, bueno, alimentos muy ricos en grasa, no lo he dicho, pero yo qué sé, cosas como los patés o cosas como los hígados, las vísceras, pues tampoco son muy saludables para nosotros porque nos está generando muchísima inflamación. Y la hidratación también va a ser muy interesante porque cuando nosotros estamos poco hidratados solemos comer mayor cantidad de comida. Así que sí que es muy interesante que estemos pendientes a cuánta agua bebemos, pero no como yo bebo 2 litros al día, sino a lo largo del día yo me bebo esos 2 litros, pues mira, me bebo 1 litro por la mañana y otro por la noche, o yo me lo bebo de forma constante. La endometriosis va a requerir de vamos a beber de forma constante ese agua a lo largo del día. ¿Vale? Voy a leer.
Yo en este último año he cambiado mi alimentación y he comido a base de verdura y fruta y no he vuelto a tener dolor. Vale, esto es lo que estábamos hablando. Al meter alimentos que tienen menos capacidad inflamatoria, tenemos menos dolor. Dicho esto, las verduras y las frutas son muy ricas en agua, en vitaminas, en minerales y en fibra. La proteína es fundamental para tener buena calidad de vida. Toda nuestra musculatura va a requerir de esa proteína, da igual que sea proteína animal o proteína vegetal, pero sí que es importante que aparte de verduras y frutas, pues también incluyamos legumbres, cereales, pero me encanta que lo hayas compartido, ¿no? Porque vemos que cuando se hace un cambio en la alimentación o teniendo la misma patología, mejora la calidad de vida. Y al mejorar el dolor, mejoran también las relaciones sexuales. Y esto todo nos va a hacer que seamos mucho más plenas. Entonces es muy importante el que nosotras intentemos controlar nuestra oxidación, nuestros depósitos de grasa, nuestra inflamación y nuestra microbiota para que al final que tengamos mejor calidad de vida. Queramos o no queramos ser madre, pero si estamos buscando un embarazo tenemos que ser mucho más estrictas y ahí sí que en consulta se ve mucho mejor en dónde nos estamos equivocando, porque claro, hacer esta alimentación es muy difícil cuando vas a nivel social, ¿no? O cuando no cocinas tú y comes fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener más herramientas y ayudarle a las personas viendo el mundo, ¿no? Mira, sobre todo pescado, carne, legumbres y vale, pues para la tripita Isabel al final es ver si no estamos haciendo ingestas en frecuencia y en tamaños adecuados. Piensa que cuando nosotras, bueno, y no tenemos estreñimiento ni tienes fermentaciones. Es decir, si de repente cuando comes tienes muchas fermentaciones es porque no estás comiendo ni a la velocidad que deberías, estás comiendo muy rápido, ni en la cantidad que deberías, estás comiendo mucha cantidad, con lo cual vas a tener mucha más tendencia a tener esa parte de ahí. Sí, se nota, sí, lo que hablas, Carmen, ¿no? Sí, se notan los cambios, aunque la tripita es bastante difícil de ir bajándola. Bueno, una crack tú, bueno, es que Carmen es paciente mía, entonces claro, ahí ya vamos viendo, ¿no? Pero el trabajo que se hace es este, ¿no? El trabajo que se hace es ver cómo en nuestro mapa ir mejorando nuestra calidad de alimentación. La tripa se tiene que ir muy rápido si es una tripa inflamatoria y va a costar más si es una tripa de depósitos de grasa, y entonces ahí sí que es muy interesante ver la combinación de alimentos, la frecuencia en la que nos comemos esos alimentos y las cantidades, ¿no? No es lo mismo que me deis un billetillo de 5 euros a que me deis un billete de 500 euros, eso va a ser muy importante y así. No sé si tenéis alguna pregunta más, porque como hoy me ha dicho Cristian, dice, no te pases de la hora que después vengo yo. Vamos a ir cerrando. Bueno, os invito a que os quedéis que hagáis ya un continuo. Esto es como en el cine, una maratón, ¿no? Y que podáis ver a Cristian. Mil gracias por estar ahí, mil gracias a todos y a todas por estar ahí. Esta charla se queda 24 horas colgada. Esta charla también va a nuestro canal YouTube para que lo podáis compartir o ver 1000 veces con todas las personas que queráis. Un placer enorme. Y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde, pues viendo cositas que nos puedan interesar de nutrición, alimentación y salud. Un besito enorme, mil gracias por estar ahí todas las tardes. Un abrazo, hasta luego, chao. Gracias.